Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a seguir una historia llena de tensión sobre decisiones equivocadas, traiciones familiares y un difícil camino de arrepentimiento. La madre de Jung, la mujer que durante años Hwae-ka ha considerado como su segunda madre, se encuentra ahora ante una sentencia por falsificación de documentos de propiedad. Todo se complica aún más cuando la madre adoptiva de Hwae-ka decide entrar en la lucha legal para salvar a la madre de Jung de una sentencia tan severa y recuperar la oportunidad para esta familia. ¿Podrá la madre de Jung evitar la condena? ¿Podrá esta familia encontrar la armonía de nuevo? ¿O ya es demasiado tarde para salvarla? En este arduo viaje, la madre adoptiva de Hwae-ka se encuentra en medio de todo, luchando no solo por la justicia, sino también por el amor familiar para que todos puedan seguir viviendo juntos. ¿Qué decisión final tomará el tribunal? ¿Liberará a la madre de Jung? ¿Podrá la familia volver a ser como antes o todo estará irremediablemente roto? No olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. La historia aún no ha terminado y no querrás perderte las sorpresas que vienen. La sala de visitas de la prisión, un ambiente frío y sombrío. La madre adoptiva de Hwae-ka entra luciendo cansada pero decidida. La puerta de hierro se cierra lentamente detrás de ella, produciendo un sonido que resuena como un recordatorio de que está entrando en un mundo implacable. En la sala, la madre de Jung está sentada esperando, su rostro pálido de tanto sufrimiento, con una mirada llena de arrepentimiento. Desde que fue arrestada, no ha podido dejar de pensar en los errores que cometió en las personas que lastimó. Al ver entrar a la madre adoptiva de Hwae-ka, sus ojos están llenos de esperanza pero también de ansiedad. La madre adoptiva de Hwae-ka se sienta en la silla frente a ella sin decir nada de inmediato. Observa a la mujer frente a ella, la madre en la que había confiado y respetado durante todos esos años, pero que ahora está pagando las consecuencias de errores irreparables. Madre adoptiva de Hwae-ka, con voz suave pero firme. Madre Jung, usted sabe que cometió un error, pero necesito que me mire a los ojos y me diga que realmente se arrepiente de lo que sucedió. La madre de Jung no puede responder de inmediato. Baja la cabeza, aprieta las manos como si intentara encontrar consuelo en ellas. Las lágrimas empiezan a caer, no puede controlar el dolor que lleva dentro. Lo que hizo fue demasiado grave y no es fácil enfrentarlo. Madre de Jung con voz quebrada. Yo cometí un error. Sé que dañé a toda esta familia. Hice daño a Hwae-ka, engañé a todos. Pero nunca imaginé que todo llegaría tan lejos. Solo quería ayudar, solo quería mantener a esta familia unida. La madre adoptiva de Hwae-ka guarda silencio y escucha sin apresurarse a dar consejos ni a juzgar. Sabe que lo más importante en ese momento es que la madre de Jung reconozca su error y sienta el arrepentimiento desde lo más profundo de su corazón. Nadie puede cambiar el pasado, pero todos tienen la oportunidad de corregir sus errores. Madre adoptiva de Hwae-ka con suavidad mirando a los ojos a la madre de Jung. Madre Jung, sé que no lo hizo intencionadamente, pero todas las acciones tienen consecuencias. Usted cometió un error y el precio que está pagando es muy alto. Hwae-ka está sufriendo al igual que Jung. Todos han sido heridos por lo que hizo. La madre de Jung permanece en silencio, sus manos tiemblan. Las palabras de la madre adoptiva de Hwae-ka son como una daga en su corazón, pero no puede negar la verdad. No puede cambiar lo que pasó, pero desea ser perdonada con la esperanza de que la familia aún pueda volver a ser como antes. Madre de Jung, con lágrimas cayendo, voz débil, lo sé. Cometí un error. No sé qué hacer para enmendarlo. Pero si es posible, solo quiero volver a ver a Hwae-ka y a Jung, pedirles perdón.
La madre adoptiva de Ho Ai-ka mira a los ojos de la madre de Hung, su mirada llena de comprensión pero también de determinación. Sabe que por mucho que quiera ayudar, el falsificar documentos sigue siendo un crimen que no puede ser ignorado. Sin embargo, también sabe que solo el arrepentimiento genuino y el perdón podrán salvar esta familia. Madre adoptiva de Ho Ai-ka con voz grave llena de aliento. Sé que se arrepiente, lo veo, pero solo el arrepentimiento y la acción para enmendar lo que hizo pueden ayudarla. Ho Ai-ka la necesita y creo que con el tiempo todo se solucionará. Pero primero debe enfrentar las consecuencias de sus actos. La madre de Hung levanta la cabeza, sus ojos llenos de arrepentimiento y pesar. No sabe si la familia podrá perdonarla, pero al menos sabe que ha hecho todo lo posible para redimir su error. La sensación de culpa aún la atormenta, pero también entiende que no puede seguir viviendo huyendo de la verdad. Madre de Hung con voz quebrada. Gracias por venir a visitarme. Sé que no merezco el perdón, pero haré todo lo posible aunque sea demasiado tarde. Madre adoptiva de Ho Ai-ka mirándola con una mirada alentadora. Madre Hung, si realmente cambia esta familia, podrá sanar. Pero el cambio no será fácil. Debe comenzar por usted misma. Las palabras de la madre adoptiva de Ho Ai-ka son como un último aliento de esperanza para la madre de Hung. Puede que no pueda cambiar el pasado, pero al menos puede cambiar el futuro. Y con la ayuda de la madre adoptiva, espera que la familia tenga una oportunidad de reunirse nuevamente. Una mañana gris, la atmósfera en la oficina del representante del gobierno está tensa y en silencio. La madre adoptiva de Ho Ai-ka entra con pasos suaves, pero su corazón está lleno de una determinación firme. Había pensado en esto muchas veces antes de decidirse a reunirse con el representante, porque sabe que pedir la reducción de la sentencia de la madre de Hung no es fácil, pero también sabe que si no hace nada, toda la familia seguirá viviendo en el sufrimiento. La oficina del representante es un espacio solemne con grandes sillas y un escritorio cubierto de papeles. El representante está sentado detrás del escritorio, levantando la vista cuando la madre adoptiva de Ho Ai-ka entra. El hombre de mediana edad con gafas y una apariencia seria no parece sorprendido por la visita, pero esta vez su rostro muestra cierta molestia. Representante del gobierno con voz fría. ¿A qué ha venido? No tenemos mucho tiempo. La madre adoptiva de Ho Ai-ka no vacila. Ha preparado bien esta reunión. Lo mira tratando de mantener la calma, aunque siente algo de nerviosismo. Madre adoptiva de Ho Ai-ka, con voz firme pero cortés. Sé que tiene mucho trabajo, pero hoy he venido a pedirle que reconsidere la sentencia de la madre de Hung. Entiendo que ella ha cometido un delito, pero quiero que entienda que hay factores atenuantes en este caso. El representante del gobierno permanece en silencio, observando a la madre adoptiva sin mostrar emociones. Sabe que ella no está aquí para defender la inocencia de la madre de Hung, sino para tratar de reducir la pena. La madre adoptiva sabe que convencerlo no será fácil, pero no va a rendirse. Representante del gobierno siguiendo con tono frío y firme. La señora Hung falsificó documentos y causó un daño considerable a la familia. No podemos pasar por alto su crimen. La falsificación de documentos no tiene justificación, ya sea por razones familiares o cualquier otra. La madre adoptiva de Ho Ai-ka entiende que su interlocutor ya tiene una decisión tomada, pero sigue insistiendo. Madre adoptiva de Ho Ai-ka con suavidad pero firmeza. Lo entiendo. Pero la señora Hung ha reconocido su error y está enfrentando las consecuencias. Lo que le pido no es que se la declare inocente, sino que considere el verdadero motivo detrás de sus actos. Mira al hombre con la esperanza de que entienda la difícil situación por la que está pasando la familia. Sabe que la madre de Hung cometió un crimen, pero cree que con arrepentimiento y remordimiento, ella puede pedir una pena más leve para que la familia tenga la oportunidad de rehacer su vida. Madre adoptiva de Ho Ai-ka, continuando con tono sincero.
La señora Jung es una madre y lo que hizo fue por intentar proteger a su familia. No puedo decir que sus acciones fueron correctas, pero sé que se arrepiente profundamente y que ha comprendido su error. Ella no es una mala persona. Representante del gobierno con tono severo, pero con un cambio en su expresión. ¿Cómo justifica lo que hizo cuando utilizó documentos falsificados para engañar a su propia hija? Si realmente se arrepiente, ¿por qué no aceptó su culpa desde el principio? Madre adoptiva de Hwa-I-Ka, con voz grave llena de comprensión. Nadie es perfecto. La señora Jung cometió un error, pero fue un error por el que ya está pagando. Lo que le pido no es perdón inmediato, sino una oportunidad para que ella pueda empezar de nuevo, para que esta familia pueda sanar sus heridas. El representante del gobierno guarda silencio por un momento, como si estuviera reflexionando. No puede negar que hay un verdadero arrepentimiento en los ojos de la madre de Jung, pero también sabe que reducir la pena no es una decisión fácil. Todo el sistema legal se opondría a pasar por alto un crimen tan grave. Representante del gobierno con tono solemne, pero con un matiz de cambio en su voz. No puedo prometerle nada por ahora, pero ha dado un argumento razonable. Revisaré la situación y discutiré con mis colegas. Sin embargo, la decisión final debe seguir lo que marca la ley. La madre adoptiva de Hwa-I-Ka lo mira sin decir nada más. Sabe que convencerlo es difícil, pero al menos ha hecho todo lo posible. Se pone de pie y le da las gracias por escucharla. Madre adoptiva de Hwa-I-Ka, con voz suave decidida. Gracias por escucharme. Solo espero que considere la situación de la señora Jung y de esta familia para tomar una decisión justa. Sale de la oficina con una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Aunque no sabe si el tribunal cambiará su veredicto, al menos ha hecho todo lo que podía para ayudar a la madre de Jung. La madre adoptiva de Hwa-I-Ka sale del edificio del gobierno, pero sus pensamientos siguen sin resolverse. ¿Será posible un cambio? ¿Podrá esta familia volver a ser como antes? Una tarde gris, la sala de estar en la casa de Hwa-I-Ka seguía en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Hwa-I-Ka estaba sentada sola en el sofá, su mirada vacía llena de desesperanza y agotamiento. Todavía no podía creer que su madre hubiera hecho algo así. Cada vez que pensaba en lo que hizo la madre de Jung, el dolor en su corazón se intensificaba. Aunque había intentado controlar sus emociones, no podía dejar de pensar en los errores de la madre de Jung y en el futuro incierto de su familia. La madre adoptiva de Hwa-I-Ka entró en la sala y vio a su hija sentada allí con una expresión de tristeza en su rostro. Se acercó con suavidad, sin prisa, y se sentó junto a ella en silencio por un momento. La madre adoptiva sabía que no era el momento para palabras rápidas de consuelo, sino para que Hwa-I-Ka pudiera sentir la comprensión y el apoyo que ella podía ofrecer. Madre adoptiva de Hwa-I-Ka, con voz suave llena de empatía. Hwa-I-Ka, sé que estás sufriendo mucho. Te sientes traicionada y tienes todo el derecho de sentirlo. Pero quiero que entiendas que la madre de Jung se equivocó, pero también se arrepiente profundamente. Ella ya no es la persona que pensabas y lo único que quiere es ser perdonada. Ella te ama y está pagando por sus errores. Hwa-I-Ka permaneció en silencio, su mirada perdida en el vacío. No quería escuchar excusas para lo que hizo la madre de Jung, pero en lo más profundo de su ser, sabía que la madre adoptiva no estaba equivocada. Lo único que no sabía era si podría perdonar a la madre de Jung o si al hacerlo perdería su propia esencia. Hwa-I-Ka con voz quebrada pero fría. ¿Sabes, mamá? Ya no entiendo nada. La madre de Jung me crió, pero ahora me doy cuenta de que todo fue una mentira. ¿Cómo puedo seguir confiando en alguien que me ha herido de esa manera? Madre adoptiva de Hwa-I-Ka, suspirando con una mirada preocupada. Entiendo cómo te sientes, estás muy decepcionada. Pero debes recordar, el perdón no es solo para los demás, es también para uno mismo.
No puedes dejar que el dolor controle tu vida para siempre. La familia, sea como sea, sigue siendo familia. La madre de Jung se equivocó, pero se ha dado cuenta de ello y está profundamente arrepentida. No tienes que perdonarla de inmediato, pero puedes darte la oportunidad de entender y superar este dolor. Huayca, temblando como si tratara de controlar sus emociones. No puedo hacerlo, mamá. No sé si puedo perdonarla. Quiero a la madre de Jung, pero lo que hizo me hace imposible aceptarlo. Huayca luchaba por contener las lágrimas, sus manos se apretaban con fuerza, como si quisiera detener las emociones que la invadían. Sentía una contradicción en su interior. No podía perdonar fácilmente, pero una parte de ella deseaba hacerlo para no tener que vivir con rencor y dolor. Madre adoptiva de Huayca, con suavidad como un consejo sincero. No puedo decidir por ti, pero quiero que entiendas que esta familia, aunque esté rota, aún puede sanarse. La madre de Jung no es una mala persona. Cometió un gran error, pero te ama. Si puedes abrir tu corazón, si le das una oportunidad para enmendar su error, verás que nada es imposible. La familia es un regalo valioso, y si no abres tu corazón, nunca podrás sanar esas heridas. Huayca, escuchando a su madre adoptiva, sus ojos llenos de lágrimas, pero sin poder decir nada. Mamá adoptiva, no sé. No sé si podré perdonar a la madre de Jung, pero me siento tan cansada de todo lo que está pasando. Esta familia ha cambiado tanto y ya no sé si puedo seguir soportándolo. Las palabras de Huayca fueron como un grito desde lo más profundo de su corazón. No quería seguir viviendo en el dolor y el sufrimiento, pero el dolor que sentía la hacía incapaz de enfrentarse a la madre de Jung. La sensación de traición seguía allí como una herida que no podía sanar. Madre adoptiva de Huayca, suavemente pero con firmeza. Huayca, entiendo. Pero también debes entender que el perdón no es un proceso fácil, pero es la única manera de vivir en paz. Necesitas tiempo, lo sé. Pero debes saber que si no perdonas, vivirás para siempre en las sombras del dolor. Si quieres que esta familia vuelva a ser como antes, debes caminar hacia la luz, no hacia la oscuridad. Huayca miró a su madre adoptiva, sus ojos seguían llenos de contradicción. No podía expresar todo lo que sentía, pero las palabras de su madre adoptiva eran como un débil rayo de luz en la oscuridad. No sabía si podría hacerlo, pero al menos ahora tenía algo de esperanza para el futuro de su familia y el suyo propio. Huayca, hablando en voz baja como tratando de convencerse a sí misma. Mamá adoptiva, lo intentaré. Intentaré perdonar, pero necesito tiempo. No puedo cambiar todo de inmediato. Madre adoptiva de Huayca, sonriendo suavemente. No espero que cambies de inmediato. Solo necesitas abrir tu corazón y darte una oportunidad. Confío en que algún día encontrarás la paz en tu corazón. La oficina del representante del gobierno, un espacio aún y solemne. La madre adoptiva de Huayca entra con una expresión de determinación, pero en su interior los pensamientos siguen agitados. Hoy la situación es diferente a la vez anterior. En aquella ocasión había venido a pedir la reducción de la sentencia de la madre de Jung, pero hoy debía hacer todo lo posible para convencerlos de liberar a la madre de Jung, para que no tuviera que enfrentar una pena tan severa. Sabía que esta era la última oportunidad, y que la decisión que tomaran cambiaría la vida de toda la familia. Tenía que hacer algo para proteger a la madre de Jung y mantener unida a su familia. La madre adoptiva entra y se sienta frente a un funcionario del gobierno con quien ya se había reunido anteriormente. Esta vez no podía dejar que su paciencia se agotara. Con una mirada decidida comenzó a hablar. Madre adoptiva de Huayca, con voz firme sin titubear. Señor, hoy estoy aquí por una razón muy importante. Sé que la señora Nguyen Thi Jung cometió un grave error y ella lo ha reconocido.
pero le pido que le dé una oportunidad para enmendar sus errores y no imponerle una pena excesiva. Ella es madre, y creo que esta familia no podrá superar esto si ella tiene que ir a prisión. El funcionario frente a la madre adoptiva levanta una ceja, su rostro serio no cambia. Permanece en silencio por un momento, hojeando los expedientes sobre la mesa donde figuran todos los detalles del caso de la madre de Jung. La mira con ojos afilados como si estuviera evaluando cada palabra que ella dice. Representante del gobierno con voz fría sin responder de inmediato. La señora Jung ha cometido un crimen grave y esto es un asunto legal que no se puede tomar a la ligera. Sus acciones han causado un daño significativo no solo a su familia, sino también a la comunidad. ¿Qué es lo que espera que me convenza? Madre adoptiva de Ho Ai-ka, con tono serio pero comprensivo. Tiene razón, la señora Jung cometió un delito y debe asumir la responsabilidad de sus acciones. Pero durante todo este tiempo la he observado y puedo afirmar una cosa: ella se arrepiente profundamente, está pagando por los errores que cometió. Lo que quiero decir es que ella tiene la oportunidad de empezar de nuevo, y creo que si la dejan regresar a su familia, podrá redimir sus errores. La madre adoptiva mira directamente al representante del gobierno, sus ojos reflejan determinación. No solo habla por emoción, sino porque realmente cree que si la madre de Jung fuera liberada, tendría la oportunidad de cambiar y corregir sus errores. La familia ha pasado por demasiado dolor y no quería ver cómo todo llegaba al punto de la separación total. Quería que esta familia tuviera una oportunidad para sanar, una oportunidad para reconstruir lo que se había roto. Madre adoptiva de Ho Ai-ka, continuando con tono persuasivo. Sé que lo que hizo la señora Jung no se puede justificar de ninguna manera. Pero una familia no puede estar sin su madre. Ho Ai-ka la necesita. Jung la necesita. Y yo también la necesito para que podamos superar el dolor. Si ella va a prisión, ¿quién cuidará de Ho Ai-ka? ¿Quién entregará los anillos y los regalos en la boda de nuestros hijos? El representante del gobierno frunce el ceño y permanece en silencio por un largo rato. Representante del gobierno, tras unos momentos, con tono serio. Entiendo las razones que menciona, pero debemos seguir la ley. Los crímenes cometidos deben ser castigados de acuerdo a la ley. No se puede perdonar a la señora Jung solo porque sea la madre de Ho Ai-ka, madre adoptiva de Ho Ai-ka. Con firmeza, mirándolo a los ojos. No estoy hablando de perdonarla fácilmente. Solo le pido que considere el factor humano en la señora Jung. Ella ha reconocido su error y está enfrentando las consecuencias de sus actos. Si ella va a prisión, esta familia no tendrá oportunidad de regresar a como estaba. La tensión es palpable. El representante permanece en silencio como si estuviera reflexionando. La madre adoptiva de Ho Ai-ka no aparta la vista de él sabiendo que esta es su única oportunidad. Si él no accede, tendrá que seguir luchando, pero no puede aceptar que la madre de Jung vaya a prisión. Todo ahora depende de la decisión de él. Representante del gobierno, tras un rato de silencio, con un tono algo más suave, señora Huai. K. Entiendo lo que me dice y también comprendo el dolor que está experimentando. Sin embargo, la ley no puede basarse solo en emociones al tomar decisiones. Mi decisión no será fácil, pero revisaré el caso de la señora Jung. Le prometo que hablaré con mis colegas y tomaré una decisión justa. Madre adoptiva de Ho Ai-ka, quedándose en silencio aliviada, gracias. Solo espero que entienda que la señora Jung puede cambiar y esta familia puede sanar. Eso es todo lo que deseo. Representante del gobierno, asintiendo con una expresión firme pero también algo más suave, lo consideraré y tomaré una decisión en el menor tiempo posible, pero debe entender que todo debe seguir el proceso. No habrá ningún trato preferencial en la ley.
La madre adoptiva se levanta, le agradece al funcionario y sale de la oficina. Al salir, siente que una parte del peso se ha aliviado, aunque todavía no tiene una respuesta definitiva. En su corazón aún hay una pequeña chispa de esperanza de que la familia tenga una oportunidad de volver a ser como antes. Pero la decisión final aún no se ha tomado y tendrá que esperar. La sala del tribunal de esta mañana era diferente a las anteriores. El ambiente estaba lleno de tensión, con las luces iluminando los rostros serios de los jueces y funcionarios. La madre de Jung estaba sentada en silencio en el banquillo de los acusados, con los ojos carentes de la confianza que solían tener. Todo parecía haberse ido demasiado lejos, y ahora solo le quedaba el arrepentimiento y una mezcla de emociones. La madre adoptiva de Hwaika se sentó detrás mirando a la madre de Jung con esperanza, pero también con gran preocupación. Hwaika y Jung estaban de pie junto a ella con sus rostros reflejando la tensión y el dolor. Hwaika no podía esconder la preocupación en sus ojos. No sabía qué esperar de este juicio. Jung, aunque ya había sanado parcialmente su relación con la madre de Jung, aún no podía perdonar completamente lo que ella había hecho. Juez, con voz solemne mirando a la madre de Jung: señora Nguyen Thi. Jung, después de considerar todas las pruebas y escuchar los testimonios de las partes involucradas, el tribunal ha tomado una decisión final. Usted ha cometido un delito grave al falsificar documentos de propiedad, lo que ha causado daños a las partes afectadas. Sin embargo, dado que ha mostrado arrepentimiento, el tribunal considerará las circunstancias atenuantes en su caso. La madre de Jung levantó la cabeza y miró al juez, pero sus ojos aún mostraban preocupación. No se atrevió a respirar profundamente ni a tener demasiadas esperanzas. La madre adoptiva de Hwaika estaba sentada allí con las manos apretadas cada segundo, pasando como una ola creciente en su corazón. Juez, continuando con tono serio: el tribunal revisará los detalles del caso y tomará una decisión final. Sin embargo, por su cooperación durante la investigación y el arrepentimiento que ha demostrado a través de su testimonio, el tribunal ha decidido reducir la pena y darle la oportunidad de reintegrarse a la comunidad. Al escuchar el veredicto, un sentimiento de alivio atravesó el corazón de la madre de Jung. No podía creer lo que escuchaba. Después de todos los errores cometidos, aún tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Miró a Hwaika y Jung, viendo la sorpresa y el dolor en sus ojos, pero también algo de esperanza comenzaba a encenderse. Hwaika desvió la mirada sin atreverse a mirarla, mientras que Jung permaneció en silencio sin decir una palabra. Juez, mirando a la madre de Jung, con voz algo más suave: no tendrá que cumplir con una sentencia de prisión. En su lugar será liberada y participará en un programa de rehabilitación comunitaria. Sin embargo, aún debe asumir la responsabilidad de sus actos y cumplir con las condiciones impuestas por las autoridades durante su reintegración. La madre de Jung ya no pudo contener sus emociones. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Después de todo, aún tenía una oportunidad para cambiar y empezar de nuevo. La sensación de alivio y arrepentimiento se mezclaban en su interior. Madre de Jung, llorando con voz ahogada: gracias, gracias, honorable tribunal. Prometo que no volveré a cometer el mismo error. Comenzaré de nuevo, cuidaré a mi familia y haré todo lo posible para enmendar lo que hice. La madre adoptiva de Hwaika vio a la madre de Jung llorar y su corazón también se apretó. Sabía que aunque el tribunal había decidido liberarla, el arrepentimiento de la madre de Jung no podría borrar las heridas que ella había causado en la familia. Sin embargo, creía que la familia podía sanar si todos lo intentaban. Hwaika, en silencio, con voz suave: no sé qué pensar ahora. Jung, suavemente mirando a su madre: madre, la decisión del tribunal no puede cambiar lo que ya ha pasado, pero al menos ahora tienes una oportunidad de empezar de nuevo. No te perdonaré fácilmente, pero veré si cambias. Madre de Jung, mirando a Hwaika, y Jung con voz suave: lo siento.
Sé que cometí un error, pero haré todo lo posible por enmendarlo. Nunca más les haré daño. Juez mirando a la madre de Jung con voz firme. El tribunal ha tomado una decisión. Será liberada de inmediato, pero deberá cumplir con todas las regulaciones legales. Si vuelve a cometer un delito, las consecuencias serán graves. Deberá demostrar que merece esta oportunidad. Finalmente, la madre de Jung fue liberada. Los oficiales se levantaron y la acompañaron fuera de la sala. La madre adoptiva de Hwaika caminó detrás, siguiéndola en silencio. Hwaika y Jung no pudieron moverse de inmediato, se quedaron allí con el corazón lleno de contradicciones. Hwaika no podía admitir que ya la perdonaba, pero tal vez algún día abriría su corazón y aceptaría el cambio de la madre de Jung. Por su parte, Jung, aunque aún dolido, sabía que su madre seguía siendo su madre, y esta familia no podía vivir eternamente en el resentimiento.